Vamos a la alquimia. Y ahora yo creo que mucha gente cuando hablo de alquimia se imagina pues esa Edad Media, ese señor en su laboratorio combinando cosas, hierbas, con tal, con sus... ¿cómo se llama? Alambriques, ¿no? Sí, con los alambriques. Los alambriques y todo. Vale. Crisoles, calderos... La típica imagen. O de la bruja, etcétera. ¿Esto existió realmente? ¿Y es un precursor de la química, se podría decir? Sí, sí, sí. La alquimia como tal. Hay gente que te puede decir, oh, la alquimia no sé qué. Hay que entender la alquimia en su época. Y la que tú has mencionado es la alquimia medieval. Porque existe de antes incluso. Exacto, es que se traza la alquimia, el origen de la alquimia en el antiguo Egipto. Estamos hablando ya de miles y miles de años. O sea, fue una forma de intentar entender qué es lo que estaba pasando en el universo. Porque tú ¿qué veía una persona del antiguo Egipto? Aparte de que el río Nilo crecía y que cuando el río Nilo crecía después de un tiempo, las plantas eran más fértiles. Ostras, ¿qué está pasando algo? ¿Por qué no cojo un poquito de ese limo negro? Que de hecho creo que uno de los antiguos nombres de Egipto era la Tierra Negra, por ese limo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si cojo un poco ese limo negro, lo mezclo con no sé cuánto, lo mezclo con no sé qué? Entonces por ahí empezaron ya a trastear. También el fuego. ¿Qué diablos es el fuego? Tardamos miles y miles de años en entender el fuego. No fue hasta hace 300 años que lo entendimos completamente. Imagínate. Tuvimos casi la mayoría de nuestra historia usándolo, ha sido nuestro aliado y no hemos tenido ni idea de lo que era. Entonces, la alquimia surge por allí. Con el tiempo, la gente se empieza a engatusar con un elemento. El oro. ¿Por qué? Porque el oro... lo que llevas ahora mismo es oro auténtico. Solo es auténtico, sí. ¿Y por qué te has puesto algo de oro, Jordi? Por mi madre. Ah, la verdad es que fue muy pesado. Porque les compré a mis padres unas cadenas igual, porque les hacía ilusión. Yo no soy, casi nunca he llevado esto, cadenas ni nada. No llevo mucha historia. Y mi madre le hacía mucha ilusión, ay, los tres, no sé qué. Bueno, me hice uno, sí, de oro. Bueno, pues bueno, ¿por qué me lo hice? Porque ya que tengo posibilidades y quizás esto antes que otra cosa que se me ponga feo en medio año. Ahí lo has dicho. Se dieron cuenta, siempre nos dimos cuenta cuando empezamos a usar el oro, que fue de los primeros metales que manipuló el ser humano, que no se ponía feo. Tú tenías cobre, que el cobre fue también de los primeros metales. Enseguida, en un año así expuesto, se ennegrecía. Se ennegrecía. Bueno, y se ponía débil. La plata le pasaba lo mismo. Cuando descubrimos el hierro también. Solo había un metal que conservaba el brillo para siempre. El oro. Por eso el oro es un metal tan importante a nivel económico, a nivel de estatus. ¿Por eso es? Por el brillo, porque no cambiaba nunca, por lo tanto tú podías comprártelo y va a ser oro 100% durante toda tu vida. Se lo podías heredar a tu familia y iba a seguir siendo 100% oro. Y también es que ese brillo característico, tiene un brillo, tiene una magia que ningún otro elemento de la tabla periódica tiene. Por ejemplo, los aztecas pensaban que era el sudor del sol. Wow. Los egipcios pensaban que era la piel de los dioses. O sea, fue el oro uno de los grandes motivantes de la alquimia. Porque, piensa eso, primero, no había nada que alterara el oro. Hay un montón de compuestos que sí, que le añadías una sal, no sé qué, siempre se ennegrecían los metales. El oro no le pasaba nada. Hostia, el oro tiene que tener algo chulo, algo increíble, tiene que ser el rey de los metales, tiene que ser la pureza perfecta, la emanación del sol. Oro, en la tabla periódica, es aurum. Aur viene de la raíz indoeuropea, que es brillo del sol. Lo comparte con la palabra aurora. Entonces, ese brillo nos engatusó desde el primer momento. Además, el oro era de los pocos metales que te lo encontrabas tal cual en la naturaleza. O sea, tú a lo mejor estabas en un lecho de un río, el oro es muy denso, y entonces se encontraba en los lechos de los ríos, en la tierra ahí, y te lo encontrabas y era oro tal cual. La fiebre del oro, ¿no? Las pepitas de oro del río, pasó, ¿verdad? Sí. Ahí. Entonces, durante la historia nos engatusó. ¿Por qué brilla? ¿Por qué no se pone malo? ¿Por qué solo le afecta el mercurio? Que luego te enseñaré un poco de mercurio, que ahora trajimos. Entonces, ¿por qué ¿El no mercurio le afecta? Sí. ¿Qué le hace? Él lo disuelve, forma una amalgama. Cuando te gamas el mercurio, no sé si tienes anillos, mejor que te los quites, porque se pueden echar a perder. Sí. Hoy voy a acabar muy mal, lo tengo clarísimo. Los romanos usaban mercurio, y el mercurio venía de la península ibérica, porque lo usaban en las médulas, por Galicia. Fueron una de las mayores minas de oro que tuvo el Imperio Romano. Bueno, Roma y el Imperio Romano en su época. Y estaba allí. Ahora llegas, no hay nada, simplemente son montañas agujereadas. Ellos lo que hacían era, con un sistema hidráulico muy chulo, pues agujeraban las montañas, recogían esa tierra. Los romanos, Increíbles. O sea, que pudieran agujerear y crear minas con agua, en poco tiempo. Sí. Es una locura. Y le echaban mercurio para disolver el oro. Y luego simplemente calentaban el mercurio se evaporara y tenías el oro recogido ahí.
Era un método de purificar oro. O sea, los alquimistas estuvieron intentando entender por qué era el oro así y sobre todo, cómo conseguirlo. Porque si tienes oro, ¿qué tienes? Poder. Claro. Tienes riqueza. Riqueza y poder. Claro, puedes comprar cualquier cosa que desearas con oro. Entonces, durante muchos siglos, tal vez incluso hasta milenios, el oro fue, sobre todo en Europa, porque luego hay alquimias en otros lados, sobre todo en Europa fue lo que hay que hacer. Vamos a intentar hacerlo todo lo posible para encontrar oro. Hubo un emperador romano, en lo que ahora no me acuerdo el nombre, pero creo que fue por el siglo II, siglo III, que llegó a prohibir la alquimia porque tenía miedo que los alquimistas descubrieran cómo obtener oro y eso hubiera quebrado la economía romana. Entonces se llegó hasta prohibir la alquimia. Eso no evitó que la gente en sus sótanos pues fuera así. Entonces la alquimia se empezó asociado con un lenguaje secreto. ¿Por qué? Piénsalo por un momento una cosa. O sea, tú descubres la forma de hacer oro. ¿Te lo contarías a todo el mundo? Claro, no, en ese momento no. Claro, si donde tú... no había internet, donde no había No, posibilidad. pero tú imagínate que llegas a la plaza del pueblo y le cuentas a la gente de tu pueblo que existe el oro. Si todo el mundo hace oro en tu pueblo, ¿qué valor tiene el oro en tu pueblo? Se devalúa el momento. Se devaluaría en el momento. Entonces, la búsqueda del oro fue una búsqueda casi secreta. Los alquimistas iban por familias, por maestros, el maestro solo le contaba al alumno. Se empezó a desarrollar un lenguaje secreto, un lenguaje místico, inspirado también por los fenómenos de la naturaleza que veían. Iban a preparar reacciones químicas y a lo mejor para describirte una destilación te hablaban de la luna, te hablan de dragones, aunque a lo mejor los alquimistas no querían eso, pero de esa forma solo su alumno sabía a lo que se estaba refiriendo su maestro. Aquí estamos ya entrando en esa imagen que mucha gente tiene de la alquimia, ¿no? Claro. Como algo mágico, claro, sí. Como algo secreto, con la búsqueda de la piedra filosofal. Ahí está, la piedra filosofal. Y a la piedra filosofal la gente la reconoce por Harry Potter. Pero no existía, o sea, era un concepto... Bueno, el concepto sí. Era un concepto que ¿qué era exactamente? ¿Qué buscaban? ¿Qué era para ellos? Depende de la época. Depende de la época y depende también del lugar. Porque la piedra filosofal era un material que, si lo miras en Harry Potter, dicen que daba la vida eterna y permitía convertir cualquier metal en oro. Eso es lo que ellos ansiaban. Ellos decían, vale, si el oro es el rey de los metales, en algún momento todos los metales pueden volver a convertirse en oro. Si yo tengo plomo, que es ilimitado, o está en grandes cantidades, yo tengo hierro, tengo cobre, puedo encontrar alguna forma de devolverlo a su pureza. Porque el cobre a lo mejor es oro que está contaminado. El plomo a lo mejor es oro que ha perdido su brillo, su fuego interno. Si a lo mejor combino el plomo con la esencia del fuego, que puede ser el azufre, a lo mejor puedo hacer puedo hacer oro. Puedo devolverle el brillo que tiene. Entonces empezaron a elucubrar. Pero eso es la alquimia europea, sobre todo. Porque si luego tiras para Asia, el objetivo de los alquimistas asiáticos, sobre todo en China, era la vida eterna. Ellos lo que querían era vivir para siempre. Entonces, durante siglos, los alquimistas chinos estuvieron intentando encontrar formas de ser inmortales y probaron de todo. Por el camino descubrieron una mezcla que cambió el mundo para siempre. ¿Suena cuál puede ser? La pólvora. Ah, claro, la pólvora se inventa ahí. ¿Vale? La pólvora la inventan porque están buscando la fórmula de la inmortalidad. Querían ser inmortales e inventan una cosa que lo que hace es recortar vidas, pero de forma increíble. Maravilloso. Tú imagínate el alquimista chino ese que tuvo que estar ahí mezclando cosas. Mira, por ejemplo, la pólvora, a lo mejor cambio de mucho de tema, pero tú me diriges, ¿vale? Sí, no, porque por ejemplo, el tema del oro, luego cuando hablemos de puramente química y elementos raros, ¿sí? O sea, yo quiero que expliques químicamente por qué es así, por qué no es como el cobre o no es como el hierro. ¿Por qué nos estropea? O sea, porque ahora lo has dicho que ellos estaban preguntándose, ahora sabemos por qué. Sí. Y sabemos por qué es tan único y por qué... 100 añitos, más o menos. No hace tanto, que sabemos por qué. No. Pero ahora lo sabemos. Entonces sí que me gustaría que me expliques a nivel químico por qué el oro es como es y por qué es tan raro. Pero eso luego, cuando hablemos un poco más de química. Ahora estamos con la pólvora. Pero eso, luego, si quieres, también vamos a la pólvora, más a nivel químico, pero ahora estamos quizás haciendo más como una visita, ¿no? Sí, estamos paseando por alquimia. Estamos paseando por la alquimia, ¿no? Digamos que en China lo que se buscaba, o en Asia se buscaba la vida eterna. La vida eterna. Y encontraron la pólvora. De hecho, de rebote. Por ejemplo, uno de los mayores emperadores de China, Qin Shi Huang, ¿te suena? No. A lo mejor Civilization, no sé si lo has jugado. Sí. No todos, pero varios. En el último Civilization... Es él. El chino es Qin Shi Huang. Qin Shi Huang es el que construyó el ejército de terracota. Y gran parte de la muralla China. Fue el tío que unificó China. O sea, era un tío magnánimo. Era prácticamente un dios. Sí, lo que se entiende como un gran emperador. Era un gran emperador. Y se obsesionó con la muerte. Pues claro, cuando ya lo tienes todo, ¿qué es lo que te queda? Sí. La muerte. Eso es lo que nos iguala al rico y al pobre, al emperador y al plebeyo. Entonces se obsesionó con la muerte y intentó encontrar en la alquimia una solución
a la muerte. Y empezó a tomar mercurio. Que es tóxico, ¿no? Sí, pero claro, en ese momento decían, bueno, de puta madre. Porque el mercurio tiene otra cosa. El mercurio, o sea, si hay dos metales que han estado vinculados a la alquimia son el mercurio y el oro. De hecho, alquimia en indio, en su momento se llamaba Rasa-Siddhi. Rasa-Siddhi era el que tenía conocimiento de mercurio. Entonces, el Khin Wan se obsesionó tanto con el mercurio, y es normal, luego me lo recuerdo, te traigo un poco de mercurio para que lo veas. Es un líquido, tío. Yeah. O sea, es que es un metal líquido. O sea, hoy ya fascina. Tú imagínate una persona hace miles de años, tío. Que, o sea, estás acostumbrado al hierro, la plata, el oro incluso, y de repente encuentras una cosa que brilla, que es líquida, que lo tocas y es, se mueve así. Ostras. ¿El mercurio se puede tocar con las manos? Sí. Y no hay... Es que el mercurio, lo tóxico del mercurio, o sea, el mercurio elemental de por sí no es muy tóxico. Es un metal pesado, pero no se absorbe fácilmente. Lo tóxico del mercurio son sus vapores. Y las sales de mercurio, que es lo que luego provoca locura y no sé qué. ¿Sabes? Los famosos sombrereros locos, ¿te suena esa historia? Sí. Los sombrereros usaban una sal de mercurio para separar el pelo de la piel y lo iban inhalando. Y lo iban inhalando, también manipulando, porque en aquella época, pues... Bueno, sí, a ver, muchas horas libres, ¿no? Y se empezaban a volver locos. Entonces, Khin Wan tomaba mercurio para mantenerse con vida. Él piensa que... Y no terminó bien. No, de hecho... Se cuenta que él alucinó con dragones. En alguna guerra se flipó. Vienen los dragones con nosotros, no sé qué. Y es probable que fuera un efecto secundario de una intoxicación grave por mercurio. Es irónico que lo que él pensaba que le iba a dar la vida eterna, le estuvo acortando la vida. Y era tal su obsesión con el mercurio que cuando lo enterraron en un mega mausoleo que está ahora mismo en China sin abrir todavía. Dentro, según la leyenda, hay un mapa de China donde los ríos y los mares están hechos de mercurio. Creó el loco o sea, que creó el ejército terracota, construyó parte de la muralla china. Pues el tío en su mausoleo dicen que dentro hay un mapa a escala de China con ríos y mares de mercurio fluyendo. Wow. Que hay un montón de trampas, no se ha abierto la tumba todavía, porque la gente dice la maldición. No, la maldición no. Porque a lo mejor lo que temen es que si se abre, entre el aire y lo joda todo. Y te cargues una joya de la historia de China. Pero sí que se han hecho análisis del suelo y se han encontrado niveles muy, muy altos de mercurio. Vamos, que tiene toda la lógica que sea real. Imagínate cómo tiene que ser eso, tío. O sea, encontrar su tumba y un mapa de China. De la China del 300, creo que era antes de Cristo. Con ríos de mercurio fluyendo. Wow. Eso tiene que ser... Claro, el mercurio tampoco se oxida mucho. O sea, que puede estar casi como lo dejó. Claro. Pues si tú me ves en la tabla periódica, el mercurio y el oro están al lado. Por eso tienen propiedades muy similares. Y que tiene que estar ahí. O sea, ojalá se abra. Ojalá abras en tú. Algún... No, yo no. Explota. Demasiado tóxico. Yo no me arriesgo. Con máscara y todo, ¿no? Entiendo ahí con... No lo sabría decir si hay alguna máscara que para el mercurio, ¿eh? Porque sí, es que... ni las típicas máscaras de gas y eso, ¿no? Yo no sabría decirte, o sea, yo prefiero no acercarme. Que te lo cuenten. Que el mercurio, como decimos en Cataluña, ¿no? Bueno, se dice en Cataluña, de unido con el mercurio. Porque es que hay, por ejemplo, un compuesto de mercurio, para esta la idea, que se llama dimetilmercurio. Que yo hice un reel sobre ello, porque me flipa ese compuesto. Yo, si te cae una gota de dimetilmercurio, tengas guante o no tengas guante, estás muerto. Sí. ¿Que se filtra por los poros de la piel? Sí, y se absorbe en menos de un segundo. Atraviesa el guante y atraviesa tu piel y estás caput. Le pasó una química que se llama Karen Waters en los 90, 93, 90 y pico. La tía estaba trabajando con ese compuesto parece agua. Es incoloro, transparente, es insípido. Dicen que huele, no sé quién lo dice, pero dicen que huele dulce. Y si te cae una gotita, la dañaste. Se te acumula el mercurio. Casi instantáneo. No, tardas. Pero no hay cura posible. A lo mejor sí, si te pillan en el momento y te hacen un agente quelante es una molécula que atrapa otras moléculas, metales pesados sobre todo, a lo mejor te salva. Pero la cosa es que Karen no se dio cuenta. La tía estaba trabajando. Es que, ¿cuántas veces, mis compañeros te lo pueden atestiguar, cuántas veces en un laboratorio no te manchas? Claro. Sin querer una parte que esté sin Claro, cubrir. Tú incluso te manchas sin querer una cosa ahí en el experimento de antes. Imagínate esa gota y te mata. Pues le pasó a Karen, con un compuesto de mercurio. Qué cabrón, me das miedo, ¿eh? Dimetilmercurio, que encima es un compuesto muy simple. Se saca del mercurio. Se hace mercurio y un compuesto orgánico, sí. Y luego el metilmercurio, que es un primo del dimetilmercurio, se contaminó, por ejemplo, una bahía en Japón, la bahía de Minamata,
Y durante mucho tiempo los japoneses que comían ahí el pescado acabaron locos también. Buah. O sea, es que... O sea, el mercurio es peligroso. Sí, pero es de los mejores aliados de la humanidad. Luego hablamos por qué. Luego hablamos por qué. Porque hay una parte de mercurio. Sí, sí. Es muy importante el mercurio, Sí, realmente es uno de los sí, más sí, importantes, ¿no? Vale, volviendo un poco a la figura mágica de la alquimia, que se combina mucho, ¿no? Con el misticismo, con lo oscuro, incluso con rituales satánicos, rituales, y para intentando invocar algo. Aquí ya es donde la alquimia, ¿no? Se junta con las leyendas. Sí, pero no era tan satánico. O sea, yo he leído tratados alquimistas porque a mí es una cosa que me gusta. Cuando trato un vídeo me gusta leerme el momento. Y he leído tratados alquimistas y ellos relacionan la alquimia con Dios. Por ejemplo, te relacionan que el azufre es un elemento que se conoce. Pero con el demonio, ¿no? Se ha unido. Pero, por ejemplo, hay autores alquimistas que te dicen que hay dos tipos de azufre. Que está el azufre con el que Dios condenó a Lucifer en el infierno, que es ese azufre que tú lo hueles y huele mal, y el azufre que es la chispa de la vida. Lo que a ti te mantiene vivo, lo que hace que estemos un poco calientes. Bueno, el azufre está en algunos balnearios, ¿no? Sí. Que huele a mierda, o sea, huele a podrido. Sí. El azufre es característico por tener olores un poquito malos. O sea, por aquí hay un balneario que ya está cerrado, que se llama La Puda, no está muy lejos de aquí, que ahora está abandonado y es de terror. O sea, realmente es como estar en una peli de terror, porque es un balneario guapísimo, súper grande, abandonado. Y dentro de La Puda, aún a día de hoy, porque era un balneario donde había azufre, y tú te bañabas ahí, esto tenía propiedades, etcétera, y aún sigue oliendo a eso, a huevo podrido. El azufre es malísimo el olor. El olor sí. Entonces, claro, hay alquimistas que sí, que te lo relacionan directamente el azufre con el infierno, pero tú decías, no, esto es la esencia que Dios puso en el hombre y que los seres vivos es que nos mantiene con vida. ¿Tenían esos laboratorios que nos podemos imaginar? Sí. ¿No? ¿Y estaban cercanos a reyes? ¿Cómo? ¿A reyes? ¿Estaban cercanos a reyes o a lords? Algunos sí, otros no. También depende de la época. Si tiramos mucho el principio de la Edad Media, a lo mejor sí. También ten en cuenta que llegó un momento en que el alquimista era visto como un charlatán. Claro. Entonces a lo mejor te hacía el típico truco. Hay recetas que se han rescatado de Egipto, por ejemplo, recetas alquimistas que es receta para multiplicar el oro. Y te dicen, pilla oro, pilla cobre, pilla zinc, mézclalo, échale no sé qué, no sé cuánto, y tienes el doble de oro. Mentira. Has hecho una aleación de oro que tiene color dorado. Y así a lo mejor el mercado de Medio Egipto te vendían el oro y era oro falsificado. Claro. Entonces, dependiendo de la época y dependiendo también del rey, como te dije antes, un emperador romano bloqueó totalmente la alquimia de su reino. Baneó del chat. Claro, te baneó del chat y a tomar por culo la alquimia. No existe. Entonces, depende de la época, pues era más oscuro, depende de la época era más abierto, pero lo que es innegable es que tuvo una contribución al avance humano. Hubo un alquimista árabe que se llamaba Al-Razi y Geber. Se llamaba Geber. Este tío, bueno, nombre árabe, que no me acuerdo ahora mismo, pero este tío fue el puto. O sea, en su época fue... creo que se le asocia al descubrimiento del alambique. La primera persona en aislar ácido acético. Pues seguramente por eso es empieza con al, ¿no? Sí, que exacto, es árabe. Fijo árabe. Aisló el arsénico. Fue la primera persona... aisló el trióxido de arsénico. Fue la primera persona en trabajar con ácido sulfúrico. Wow. Con el espíritu de sal, que era el ácido clorhídrico. Pues este tío era un crack. De hecho, durante la alquimia pasó... durante la historia de la alquimia pasó que, por ejemplo, la figura de Geber era tan popular que si tú querías que te tomaran un poco en serio, tú escribías un tratado de alquimia y decías Geber. O sea, tú le asociabas a Geber eso. Entonces, se le conoce a esos tratados como los de pseudo-Geber, porque no son de Geber real. Entonces encuentras tratados de Geber del siglo VIII, tratados de Geber del siglo XI, y dices tú, este hombre no vivió. La alquimia años. Era muy bueno con la alquimia. Entonces, Geber, por ejemplo, contribuyó muchísimo al desarrollo de la alquimia. Desarrolló muchísimas sales, lo que te mencioné antes, la alquimia contribuyó al origen de la pólvora negra. Sin la pólvora negra, lo que sería el final de la Edad Media, el principio del Renacimiento, no hubiera existido tal cual.